Voy a resumir el libro tercero de la vida de la Virgen según María Jesús de Ágreda, libro que tiene 374 párrafos y que ocupa un 11% del libro, desde el 24%, o sea, desde la cuarta parte, hasta el 35%. Este libro relata el misterio de la Encarnación, incluida la visitación, y hasta el nacimiento de Jesús excluido. Incluso, digamos que la mayor intriga del libro, que es qué va a hacer y qué va a pensar San José, al final no quedará resuelto hasta el libro cuarto. Entre los textos destacables de este libro hay uno en el párrafo 63, referido al pecado de Adán como feliz culpa, donde dice que la Virgen tomó por su cuenta llorar aquella primera culpa con todas las demás que de ella resultaron, como si de todas fuera ella la delincuente. Por esto se pudo ya llamar feliz culpa. En el párrafo 93, Dios le dice a la Virgen que le pida algo, y ella le pide no su reino para ella, sino que dice: pídole todo entero para todo el linaje humano, que son mis hermanos. Pido, altísimo y poderoso Rey, que por vuestra piedad inmensa nos enviéis a vuestro unigénito y Redentor nuestro. En el párrafo 103 tenemos un hecho interesante, y es que la coronación de la Virgen, aunque en el Rosario es el último misterio, en realidad tuvo lugar antes de la Encarnación, es decir, antes de que la misma Virgen supiera que iba a ser Madre de Dios. Púsole la Santísima Trinidad a María, nuestra princesa, una corona en la cabeza, consagrándola por suprema reina de todo lo criado, y estaba sembrada y esmaltada con unas cifras que decían Madre de Dios, pero sin entenderlas ella por entonces, porque solos las conocían los divinos espíritus. En el párrafo 106, María Jesús de Ágreda se admira de esta humildad de la Virgen, que no sospechaba nada bueno sobre sí misma. Cuanto la ensalzaban más las obras del brazo del Señor, tanto sentía humildemente de sí misma. Saltamos de aquí al párrafo 141, después de que se nos relate cómo la Encarnación sucedió el 25 de marzo al romper el alba. En este párrafo 141 explica a la Virgen cómo ha de agradecer cada uno la Encarnación. Quiero pues, carísima, que conviertas la atención a ti misma y ponderes que se humilló Dios viniendo a mis entrañas, no para mí sola, mas también para ti misma como para mí. El Señor es infinito en misericordias y su amor no tiene límite, y de tal manera atiende y asiste a cualquiera de las almas que le reciben y se regala con ella como si sola aquella hubiera criado y por ella se hubiera hecho hombre. En el párrafo 146 se nos habla de todas las virtudes que tuvo Cristo. Tuvo todas las virtudes, excepto la fe y esperanza, que no se compadecían con la visión y posesión beatífica. En el 155 nos habla la Virgen de la Eucaristía, diciendo: esta reverencia y culto has de ofrecer a Dios en todo tiempo y lugar sin diferencia, pero más especialmente cuando recibes al mismo Señor sacramentado. Y en el siguiente 156 habla la Virgen del sentimiento que hay que poner en estas devociones. Para que suplas en lo posible tu insuficiencia, ofrecerás lo que mi Hijo Santísimo y yo hicimos, y juntarás tu espíritu y afecto con el de la Iglesia triunfante y militante, y con él pedirás, ofreciendo para esto tu misma vida, que todas las naciones vengan a conocer, confesar y adorar a su verdadero Dios. Que te duelas y con dulce afecto te lastimes de la grosería e ignorancia, tardanza y peligro de los hijos de los hombres, de la ingratitud de los fieles hijos de la Iglesia, que sólo parece se diferencian de los infieles en algunas ceremonias y obras del culto exterior, pero éstas hacen sin alma y sentimiento del corazón, y muchas veces en ellas ofenden y provocan la divina justicia que debían aplacar. Se hacen más indignos que los mismos infieles, y su castigo será mayor sin comparación. En el 161 se nos dice las gracias que mereció la Virgen, para que en el mismo punto que fue madre del reparador, se estrenasen en ella sus merecimientos previstos, y quedase como por fiadora abonada de que no se les negaría el mismo premio a todos los hijos de Adán, porque para el amor divino era plazo largo esperar 33 años para manifestar su divinidad a su misma madre. En el 176 dice la Virgen que también ella había de morir. El Altísimo ordenó que yo también entrase en la vida y felicidad eterna por medio de la muerte corporal, para seguir el camino real de todos y granjear grandes frutos de merecimientos y gloria por medio del padecer y morir, y que los hombres conociesen cómo mi Hijo Santísimo y yo, que era su madre, éramos de verdadera naturaleza humana, como los demás, pues éramos mortales. Saltamos al párrafo 252, que nos habla de la humildad de la Virgen. Cuando aconseja a María Jesús de Ágreda,
En cualquiera tiempo, lugar y ocupación, en todas adora, reverencia y mira a tu Señor grande y poderoso, que todo lo llena y lo conserva. Y quiero que entiendas ahora que a mí lo que más me movía y excitaba para hacer todos los actos de humildad era la consideración de que mi Hijo Santísimo venía humilde para enseñar con doctrina y con ejemplo esta virtud en el mundo y desterrar la vanidad y soberbia de los hombres y arrancar esta semilla que sembró Lucifer entre los mortales con el primer pecado. Dióme su majestad tan alto conocimiento de lo que se agrada de esta virtud que por hacer solo un acto de los que has referido como barrer el suelo o besar los pies a un pobre padeciera los mayores tormentos del mundo, y no hallarás tú palabras con que ponderar este afecto que yo tuve, ni tampoco la excelencia y nobleza de la humildad. Nos habla en el 258 de las conversiones que consiguió la Virgen durante su viaje para la visitación, y la razón por qué las conseguía era que, como a todos penetraba el secreto del corazón y conocía el estado de la conciencia, aplicaba a cada uno su más oportuna medicina. Cuando veía a alguno en pecado, clamaba con afecto íntimo por su justificación, y de ordinario la conseguía. Y si era réprobo, lloraba con amargura y se humillaba en la presencia del Altísimo por la pérdida de aquella imagen y obra de la divinidad, y porque otras no se condenasen, hacía profundas oraciones, ofrecimientos y humillaciones, y toda era una llama del divino amor que jamás descansaba ni sosegaba en obrar cosas grandes. Sobre la amistad con Dios, dice la Virgen, como dos polos se ha de mover toda la armonía de tus potencias y cuidados, y estos han de ser estar tú en amistad y gracia del Altísimo y procurar la misma para otras almas. En esto se resuelva toda tu vida y ocupaciones. En el 280 nos habla de 3 refugios que ha de tener el alma: la divinidad del Altísimo, la humanidad de mi Hijo Santísimo y el secreto de tu interior. En la divinidad has de vivir como la perla en el mar, en cuyos espacios interminables dilatarás tus afectos y deseos. La humanidad santísima será el muro que te defienda, y su pecho patente el tálamo donde te reclines y descanses debajo de la sombra de sus alas. Tu interior te dará pacífica alegría con el testimonio de la conciencia, y ella te facilitará, si la conservas pura, el trato amigable y dulce de tu esposo. En el 302 se nos dice que los elogios humanos son mentira y obra del diablo. Las caricias, lisonjas de las criaturas son vanas, inconstantes, falaces, impuras y mentirosas, como salidas de la boca de aquellos que ninguno deja de mentir, y todo lo que es mentira es obra del enemigo. En el 304 nos enseña la Virgen a pedir perdón aunque no haya culpa, como hizo la Virgen cuando San José volvió a buscarla a casa de Isabel. Arrodillándose en su presencia le pidió la bendición, como solía, y que la perdonase lo que había faltado a servirle en aquellos casi 3 meses que había estado asistiendo a Santa Isabel su prima. Y aunque en esto ni había hecho culpa ni imperfección, antes había cumplido la voluntad divina, con su ausencia le había faltado de consuelo. El santo José le respondió que con haberla visto quedaba aliviado de la pena de su ausencia, y lo que su presencia le hubiera dado de consuelo. En el 308 explica la Virgen a su prima cómo se supera la separación física con la caridad. Pues la caridad del Altísimo, en quien con verdad os amo, no conoce división ni distancia de tiempo ni lugar. En su majestad os miro, y en él os tendré presente, y vos también siempre me hallaréis en él mismo. Breve es el tiempo que nos apartamos corporalmente, pues todos los días de la vida humana son tan breves. Muy presto nos veremos y gozaremos eternamente en la celestial Jerusalén, donde no hay dolor ni llanto ni división. En el párrafo 321 se nos explica cómo Dios hace caso a las oraciones. Y así explica la Virgen a María Jesús de Ágreda que debe rezar por las almas. Pide por ellas con viva fe y confianza, que si el Señor no obrare siempre al modo que lo deseas, y ellas piden, harálo ocultamente, y tú conseguirás el haberle dado gusto. En el párrafo 334 se nos explica lo importante que es conocerse. Advierte que este dragón te reconoce y acecha desde la hora que fuiste criada y saliste al mundo, y noche y día te rodea sin descansar para guardar lance en que hacer presa en ti, y observa tus naturales inclinaciones y aun los beneficios del Señor para hacerte guerra con tus propias armas. Te conviene vivir vigilantísima y atenta, y basta que conozcas tu natural blando y frágil de que se aprovecharán contra ti tus enemigos. Entramos ya en el penúltimo capítulo, el 27, y en el párrafo 346 se nos explica que no hay que discutir con el diablo. Nunca la prudentísima señora, aunque estaba llena de sabiduría divina, se puso a razones con estos enemigos,
como tampoco debe nadie hacerlo, pues ellos pugnan con la verdad manifiesta y no se darán por convencidos de ella, aunque la conozcan. De lo mismo se nos habla en el párrafo 355. La arrogancia del dragón es grande, pero su flaqueza es mayor. Como su astucia ingeniosa y su malicia excede tanto a los mortales, no le conviene al alma llegar a razones ni pláticas con él, aunque sea visible o invisiblemente, porque de su entendimiento tenebroso, como de un horno de fuego, salen tinieblas y confusión, que oscurecen el juicio de los mortales. Y si les escuchan, le llenan de fabulaciones y tinieblas, y con esto no saben apartar las almas lo precioso de lo vil. En el 356 sigue: sea para ti regla inviolable que en las tentaciones no atiendas a lo que te proponen, ni escuches ni discurras sobre ello, mirándolas de lejos, porque siempre envía el demonio delante alguna prevención para introducir su engaño, en especial a las almas que teme él le resistirán la entrada, si no la facilita primero, y así suele comenzar por tristeza, de modo que distraiga al alma de la atención y afecto del Señor, y luego llega con el veneno en vaso de oro, para que no cause tanto horror. Frente a esta táctica de las tentaciones, debe el alma hacer lo siguiente: llegar al refugio del Altísimo, llamándole en tu favor y presentándole los méritos de mi Hijo Santísimo. Y también debes recurrir a mi protección. Cierra también tus sentidos con presteza y júzgate muerta a ellos. Ocúpate más entonces en el ejercicio de los actos virtuosos y contrarios a los vicios que te propone, y en especial en la fe y esperanza y en el amor, que echan fuera la cobardía y temor, con que se enflaquece la voluntad para resistir. Entrando en el último capítulo, el 28, en el párrafo 370, hay un exorcismo de la Virgen al propio diablo. Príncipe de las tinieblas, autor del pecado y de la muerte, en nombre del Altísimo te mando que enmudezcas y con tus ministros te arrojo al profundo de las cavernas infernales, para donde estáis deputados, de donde no salgáis hasta que el Mesías prometido os quebrante y sujete o lo permita. Una nueva reflexión en el 372 de la Virgen, diciendo que no hay armas tan poderosas contra la malicia del dragón como mostrarse la criatura humana imperiosa y superior en fe de que es hija de su Padre verdadero. Vuelve a hablar en el 374 sobre la táctica de las tentaciones que comienzan por lo pequeño. Debes, hija mía, estar muy advertida en los principios de las tentaciones, donde hay grande peligro si el alma se comienza luego a conturbar con ellas, soltando a las pasiones. Porque si el demonio reconoce esta alteración y añade fuego a fuego, crece también el peligro de no resistir a lo más fuerte de ella, quien se comenzó a rendir en el principio. Todo esto te advierto para que temas el riesgo de los primeros descuidos, anteponiéndote con oración y templanza de tus pasiones. Y por último, sobre las sectas y herejías, en el artículo 363, que le concedió su majestad a nuestra reina en premio de estas batallas, que por su intercesión y virtudes se habían de consumir y extinguir las herejías y sectas falsas que hay contra la Santa Iglesia en el mundo, y sobre que sea su autor el diablo, en el 365 se nos dice que el diablo, ejecutando su indignación contra la Iglesia con la semilla de sus errores que tenía fabricados, turbaría muchos fieles y arrastraría con su extremidad las estrellas de este cielo militante que eran los justos, con que la divina justicia sería más provocada y el fruto de la redención casi impedido.